¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos aquí a puerta cerrada. Hoy tenemos un programa padrísimo con dos invitadas espectaculares. Quiero presentar primero a Saskia Anillo de Rivera. Hola Saskia, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. También dar la bienvenida a Mercedes Castañeda. Estamos de manteles largos con estas grandes invitadas. Yo le pido a Emiliano Robles que nos platique pues muy rápido quién es Saskia y yo les platico ahorita quién es Mercedes y entramos a la materia. Gracias, Emiliano. No, hombre, claro que sí, qué gusto saludarte como siempre, Ricardo. Gracias, Mercedes, Saskia, por acompañarnos. Dos mujeres a las que admiramos y respetamos muchísimo por el loable trabajo que hacen por México, por los niños, por las mujeres y por mejorar las condiciones de reinserción de nuestro país. Yo las admiro mucho y gracias por aceptar la invitación. Saskia Niño de Rivera nos acompaña, es directora general y cofundadora de Reinserta. Es licenciada en Psicología e integrante del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Forma parte del Consejo de Seguridad Nacional como representante de la sociedad civil. Participó en el desarrollo de los estándares avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano con la 1DC. Es conferencista de temas como la reconstrucción del tejido social, reinserción, seguridad y niñez en prisión. Gracias a su trayectoria es ganadora de Leadership in Public Life Award 2019 de Vital Voices. A nombre de Reinserta recibió el reconocimiento de Love Prize for Youth Advocacy en la 17ª Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Es ganadora del reconocimiento al compromiso por los demás 2019 de CEMEFI y del International Award 2020 de Diane von Furstenberg Foundation. La verdad es que es un honor y el currículum sigue siendo corto con la calidad humana de Saskia que nos acompaña ahorita. Gracias, Saskia, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y Mercedes, bueno, Mercedes Castañeda es psicóloga con maestría en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana. Mercedes además tiene especialidades en psicotrauma infantil y adolescencia en diferentes sedes y foros internacionales. En 2014 obtuvo una certificación en terapia de juego en la Asociación Americana de Terapia de Juego. Trabajó en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría Social en atención a víctimas del delito. Desarrolló el protocolo de tratamiento en niños y niñas que han sufrido abuso sexual. También Mercedes realizó la parte psicológica del apartado de maternidad en prisión en la Ley de Ejecución Penal. Es además una docta en la materia de maternidad y paternidad en prisión, ha hecho varios trabajos y ha hecho varios estudios en la materia. Entonces, bueno, como decía al principio, estamos muy honrados de contar también con la presencia de Mercedes en este espacio. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues para entrar en materia, vamos a empezar. Saskia, ¿por qué no nos platicas de manera general? Ahorita vamos a irlo deshebrando. ¿Qué es Reinserta? ¿Qué es Reinserta? ¿Cómo nace? ¿A qué se dedica? Platícanos. Sí, Reinserta es una organización que fundamos Mercedes y yo hace 7 años. Acabamos de cumplir 7 años, de hecho. Que lo que busca es mejorar la seguridad en México por medio del sistema penitenciario. Creemos que la situación en la cual se encuentra el sistema de justicia penal en nuestro país, especialmente enfocado en temas de niños, niñas y adolescentes, es un foco rojo muy grande en cuanto al futuro en materia de seguridad de nuestro país. Entonces, algo que hacemos desde Reinserta es apostar por las oportunidades, pero apostar también por el trabajo psicosocial y psicoemocional de los niños, niñas en contacto con el sistema de justicia penal. Estamos desde Reinserta trabajando en temas de reinserción social, estamos trabajando en temas de equidad de género con temas de maternidad en prisión y estamos impulsando mucho todo lo que tiene que ver con la justicia en México para niños, niñas y adolescentes. Algo que promovemos mucho desde Reinserta es que el mal funcionamiento de un sistema de justicia penal, especialmente de un sistema carcelario, nos va a llevar a consecuencias gravísimas en materias de seguridad. Lo hemos visto, lo vemos todos los días, especialmente con nuestros adolescentes en conflicto con la ley, por ejemplo, donde
la falta de oportunidades, la falta de segundas oportunidades generan mucha reincidencia delictiva. Y puedes decir, bueno, ¿qué es reincidencia delictiva? Y a mí, ¿por qué me importa la reincidencia delictiva? Pues son más delincuentes en la calle, ¿no? Entonces eso creo que lo tenemos que empezar a ver y empezar a entender con todas sus letras. Entonces, es también un tema es un tema de reinserción social de aquellos que han cometido algún delito, y también se ocupan de los hijos de aquellas personas, madres, padres que están en prisión, ¿correcto? O sea, sí, ¿qué pasa con los hijos? Trabajamos en general con niños que tienen que ver y que están en contacto con el sistema de justicia penal. Dentro de las poblaciones en las que atacamos tiene que ver con adolescentes que han cometido delitos graves, por ejemplo, que están privados de la libertad. Los acompañamos en este proceso de reinserción y luego los acompañamos también una vez que salen de las comunidades de tratamiento, estos centros. También trabajamos, por ejemplo, tenemos una alianza especial con el DIF, donde los niños menores de 14 años que han cometido delitos graves también los atendemos nosotros. Lo que hace Reinserta mucho es trabajar con población específica que está en contacto con el sistema de justicia penal. O sea, si eres un niño que, por ponerte un ejemplo, tus papás te violentaban y el DIF te quitó de ellos, tienes un lugar en Reinserta para trabajar. Nosotros estamos convencidos que el trauma y que el mal desarrollo, digamos, o el desarrollo injusto por violencia, especialmente durante la infancia y la adolescencia, genera consecuencias psicosociales que hoy son las problemáticas que vemos. A lo largo del trabajo de Reinserta y estos últimos años, cada persona que llega a Reinserta, que viene de la cárcel o que viene de un centro de menores, es una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su desarrollo y ha sido víctima a lo largo de su desarrollo. Algo que nos queda muy claro desde Reinserta es que hay un paso como muy delgado entre la víctima y el victimario, ¿no? Todos nuestros victimarios son víctimas o fueron víctimas en algún momento de su vida. Y creo que cuando hablamos de prevención terciaria, que es lo que hacemos mucho en Reinserta, también hay que hablar de prevención secundaria. Ese es un tema súper importante y también quiero ahí escuchar mucho a Mercedes. Mercedes tuvo la oportunidad de ir a una clase conmigo y hablar con mis alumnos, y algo que se me quedó muy grabado es justamente que la labor de Reinserta no solo es mejorar las condiciones de reinserción y de atender caso por caso de mujeres, niños y adolescentes, sino es también atacar el tema de los valores de raíz de la familia, porque un niño que crece en un nicho viendo que su padre es normal que agreda a su mujer o que cuide a un secuestrado, pues se le va a hacer normal crecer en un nicho de secuestradores o de agresores. ¿Cómo se le puede o cómo le está dando seguimiento Reinserta a ese tema tan sensible que es la familia o el nicho para evitar o para buscar incluso la prevención? Porque la prevención es algo tan desatendido en nuestro país, creo que es un país reactivo, no preventivo, y Reinserta está atacando los temas no solo para resolver el problema en el momento, sino para prevenir en un futuro, brindando estas oportunidades. ¿Cómo lo hacen, Mercedes? Sí, exactamente. Justo uno de los principales focos que trabajamos es esta cuestión tan preocupante que es la normalización de la violencia. Nosotros vemos a adolescentes que ya cometieron un delito, que ellos te hablan que desde que tenían 5, 6, 7 años están en contacto con armas, están en contacto con drogas, están en contacto con la cárcel. Entonces tú vas en un día de visita a cualquier reclusorio y es un atasque de niños, y sin embargo somos de los pocos países que no tiene programas específicos para estos niños, y aquí tenemos un nicho de riesgo enorme, porque si vemos la criminalidad, vemos que mucho viene de nicho familiar, mucho viene de familias completas que están involucrados en temas delictivos. Entonces, justamente, uno de los objetivos principales de Reinserta es romper con este ciclo de la delincuencia, con este círculo de la violencia tan horrible que se vive en nuestro país. Y justo por eso hemos hecho estudios que puedan sustentar esto. Un dato que nos preocupó mucho fue en un estudio que hicimos con 500 adolescentes que estaban privados de su libertad. Estos son adolescentes entre 14 y de 18 años que cometieron algún delito grave. Al estar entrevistándolos, trabajando con ellos, más del 40% nos comentan que ellos tienen un familiar directo en prisión.
lo cual habla de el foco enorme que está habiendo con esta población de desatendidos que están. Entonces, en Reinserta, con todos los aliados que tenemos, estamos justamente volteando a ver esta población y desde un lugar de derechos humanos, desde un lugar de esperanza, porque es muy fácil juzgar a los que están tras las rejas, es muy fácil normalizar la violencia, ir que tu sábado se convierta ir al reclusorio todas las semanas y es tu sábado y las personas que están en la cárcel pues son tus tías porque son las amigas de tu mamá. Entonces, normalizar todo esto es un riesgo importante que tenemos que ver en México. Porque además, bueno, todos sabemos que, si no me equivoco, una madre puede tener a su hijo con ella hasta los 3 años de edad, ¿correcto? Que es una edad, pues, digo, es muy pequeño. ¿Qué pasa con ese niño después? ¿Qué pasa ahí? El papá puede ser que sea inexistente, puede ser que el papá sea una persona violenta, puede ser que también esté recluido. O sea, ¿qué ocurre con esos niños? Y supongo que eso también es algo que Reinserta está atendiendo y se preocupa por esos niños, ¿no? ¿Qué ocurre después? ¿Qué es el futuro? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Quieres tú, usted? No. La ley que está en la ley de ejecución penal la hizo Reinserta. Y Mercedes, como especialista en temas de trauma infantil, hizo como mucha investigación cuando hicimos la ley en materia de trauma infantil. Antes de que Reinserta existiera y de las primeras acciones que tuvo Reinserta fue darnos cuenta, como bien lo decía Mercedes, un día fuimos a la cárcel y vimos niños. Creo que cuando fundamos Reinserta, si no mal recuerdo, Chu, ni siquiera sabíamos que había niños en la cárcel. No sabíamos, o sea, no lo habíamos ni pensado. O sea, íbamos a trabajar temas de género y por eso fuimos al penal de mujeres, pero nunca pensando, vamos a trabajar con los niños. Y cuando fuimos a la cárcel y vimos niños, dijimos, puta, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que hay niños ¿Cómo aquí? es posible? Sí. Y es interesante porque es la reacción constante que tenemos de la gente, ¿no? Cuando les platicamos, cada vez menos, pero cada que le platicamos a la gente como, oye, fíjate que los niños en la cárcel dicen que, y ya que lo razonan es como, pues claro, si hay mujeres en la cárcel, pues probablemente son mamás, y entonces ya como que hace sentido, pero realmente es algo que no nos damos cuenta. Cuando hicimos la ley, el tema de la edad fue un tema, porque estábamos como muy bien posicionadas, habíamos hecho una gran labor en cabildeo, publicamos el Anuario de los Niños Invisibles, que fue como el primer libro, yo creo, en México, que visibilizó a estos niños y en el mundo, porque yo me acuerdo que mi abuelita que vive en Holanda me habló un día emocionadísima porque nuestro libro estaba en la portada del Telegraph, del periódico de Holanda y ella estaba como muy orgullosa, pero creo que en general es un tema del cual no se tocaba, cada vez se toca más, creo que aún falta, pero cuando hicimos la ley, ya habíamos hecho una labor de cabildeo muy fuerte y teníamos como todas las puertas abiertas, estábamos en el comité seleccionado por parte del Senado para ser parte de la ley de ejecución penal, habíamos posicionado nuestra ley muy bien con las senadoras que tenían un poco como la batuta en los comités de derechos humanos, de niñez y demás. Entonces sí fuimos bien responsables y batallamos mucho con el tema de la edad, porque justo lo que tú dices, Ricardo, el tema de la separación es durísimo y a los 3 años están muy chiquitos. Lo que pasa es que a los 3 años, y yo creo que hasta podrían salir más chiquitos, sí, no, pero también hay que tener cuidado, pero la realidad es que las cosas que ven en la cárcel son durísimas. Y cuando empezamos a trabajar con los niños más grandes de 3 años, nos dimos cuenta que había una normalización de la violencia muy fuerte. Claro. Y en la primera infancia eso es muy, muy, muy delicado. Y los niños con los que trabajábamos de 5 y 6 años ya traían unas conductas antisociales bien fuertes. Claro. O sea, el primer niño con el que trabajábamos era quien movía y vendía la droga dentro de la cárcel. Sí. Y te manejaba un lenguaje el chavito que después nos acabaron corriendo de la escuela cuando salió porque en su cabeza iba a prostituir a todas las compañeras de primero de primaria. Entonces también ahí como que mucha gente, yo me acuerdo cuando, no sé si te acuerdas de esto, pero cuando cabildeamos esa ley, cuando pasó en diputados y la mandaron a Senado, se armó un desmadre porque todas las organizaciones de derechos de la niñez no podían creer que habíamos bajado la edad, que estábamos separando a los demás, que por qué. Y era un encabronamiento porque es que, a ver, ustedes no tienen idea
lo que pasa dentro de las cárceles y la normalización que hay. Y luego también la separación. No es lo mismo separar a los 3 años que separar a los 6. Claro. Hay mucho más entendimiento, pero no el entendimiento suficiente para decir, ok, la cárcel es un lugar donde hay gente mala y le hizo daño a la sociedad y que la sociedad castigó. O sea, no hay esa capacidad. Entonces se vuelve como muy fuerte este tema. Como lo veo yo es, por donde lo quieras ver, es un perder-perder, ¿no? Separar a un niño de su mamá siempre es un trauma. Es un perder-perder, sí. Pero aquí algo que hicimos con la ley, que creo que es algo como muy positivo, es que ponemos el derecho del menor por encima del de la mamá. Antes estaba el derecho de la mamá por encima del menor. Y ahí es donde de pronto los niños, no, pues es que es el derecho de la mamá estar con su hijo. Es que es el derecho de la mamá embarazarse en la cárcel. Es el derecho de la mamá. Sí, ¿y el del niño qué? Bueno, y es que también tenemos convenciones internacionales, y perdón que hable un poco como abogado, pero tenemos en donde se tiene que ver el interés superior del niño, ¿no? Claro. Y es donde ocurre lo que estás prácticamente diciendo ahorita, que el niño tenemos que velar por él antes que lo de la mamá. Los 3 años ya entiendo ahora, y sobre todo ustedes que son psicólogas, que nos explican perfectamente por qué la edad de 3 años es, vamos a decirlo así, la menos mala para separarlo de la mamá, porque también dejarlos ahí en los ambientes que pueden coexistir dentro de una prisión, pues también puede generar unas cuestiones psicológicas mucho más severas, más complejas. Y Ricardo, te diría que hay países primermundistas que respetan los derechos humanos mucho más que en México, que tienen incluso el año 8 meses marcado. Año 8 meses. Claro. Francia lo tiene como un año 8 meses, o sea, hay muchos lugares que lo tienen. Irónicamente, los países donde hay más ingobernabilidad en los penales es cuando están los niños más grandes. No, y justo aquí... Mientras más grandes, más ingobernabilidad. Más grandes, cuando hay ingobernabilidad. Y justo también, más allá de lo expuestos que están dentro de los penales, para nosotros era muy impresionante porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, que salían a los 6 años, pues ellos salían para entrar directo a la primaria. Entonces ellos entraban a una primaria en donde ellos ni siquiera sabían, no habían visto la mayoría de los animales, no sabían muchísimas cosas, llevaban toda su vida en 4 paredes. Entonces había un proceso en el desarrollo brutal. Teníamos niños que ni siquiera sabían hablar a esas edades. Entonces todo el desarrollo, no solamente toda la parte emocional, sino todo el desarrollo del niño se estaba viendo entorpecido porque tampoco había programas. Teníamos estados que, como no estaba regulado, como dice Saskia, los nombramos los niños invisibles porque realmente no solamente eran invisibles para la sociedad, sino también en los documentos. No había una sola ley que los protegiera, que los nombrara siquiera. Entonces, al hacerlos visibles, se voltea a ver a estos niños y se les da estos derechos. Entonces, teníamos estados que decidieron el gobernador o el director del penal, incluso, no, yo no quiero niños aquí, y no había niños. O sí, pues que se queden hasta que la mamá quiera, y teníamos adolescentes de 13 años en la cárcel. Entonces, justamente esta falta de regulación fue bien complicada, y ahorita, la verdad, cada vez está regulándose mucho más. Los estados tienen la obligación de cumplir esta ley y de tener pues de tratar a estos niños con los derechos que se merecen y que marca la ley. Entonces, justo este es uno de nuestros programas, es un programa muy fuerte, pero como tú dices, no solamente son los niños que nacen y viven en prisión, está atascado de niños afuera, que sus mamás, que sus papás están en prisión, y muchas de ellas ni siquiera saben dónde están sus hijos. En un estudio que realizamos era brutal porque entrevistamos a mamás que nos decían, es que a mí me arrestaron con mis hijos, se los llevaron y nunca más volví a saber de ellos. Entonces, no sé dónde están, no sé si los tiene el DIF, no sé quién los tiene, y nadie me da respuesta. Entonces, justamente, una de las prioridades de Reinserta es visibilizar también que existen, que cada persona que está en la cárcel tiene hijos y que están allá afuera y que necesitan que los volteemos a ver también. ¿Cómo le hacen para un seguimiento? Pensemos, o sea, sabemos lo que Reinserta hace y es increíble, pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo se da el caso del seguimiento? ¿Cuántas personas tienen ustedes? ¿Cómo le pueden dar seguimiento? Porque algo que decimos los abogados penalistas es que es muy difícil dar el seguimiento caso por caso, incluso de las medidas cautelares, ¿no? Las famosas unidades de seguimiento de medidas cautelares, las de supervisión, cuando hay sentencias y hay suspensiones condicionales, donde hay institutos o las figuras e instituciones que le dan seguimiento a los casos. ¿Cómo ustedes, como asociación civil privada, pueden darle o le dan seguimiento a cada caso, Mercedes? No sé si tú igual me puedas compartir
Si el contacto es directo con el niño, ustedes le dan seguimiento, tienen personas, tienen alianzas, cómo se fondean, cómo se les puede ayudar y sobre todo, ¿qué falta? ¿Qué podemos ayudar para que siga creciendo Reinserta? Claro que sí. Saskia ahorita se salió y se volvió a meter porque estaba teniendo problemas con su audio, pero ahorita ya vuelve a entrar. Mira, te platico. Nosotros tenemos diferentes áreas en Reinserta y una área a la que le damos muchísimo peso es el área de monitoreo y evaluación. En México se ha visto que muchas organizaciones traen este tema de es que los niños están más felices porque los vemos más felices. Para nosotros no, para nosotros es bien importante tener métricas de evaluación y de seguimiento de cada persona con la que trabajamos. Entonces, el tener esta área tan sólida de monitoreo y evaluación nos ayuda muchísimo a medir todos los procesos. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de los adolescentes que tenemos en el centro de reinserción o con los que trabajamos adentro, se hacen evaluaciones cada tiempo con ellos y se van pasando por fases. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un chavito de 14 años que trabajaba dentro de la delincuencia organizada como sicario. Él cumple una medida de internamiento de 2 años, empezamos a trabajar con él desde adentro y cuando sale viene a nuestro centro de reinserción. Aquí ya son varias etapas. En el centro de reinserción se trabaja con él en todos los temas de salud mental, educación, justicia restaurativa, bienestar, vida independiente. Son como toda una cuestión bastante integral que tiene nuestro modelo y este adolescente va pasando por etapas. Una vez que llega a la etapa de seguimiento, para nosotros ya es un caso de éxito porque se ve que después de 2 años de terminar el programa no ha reincidido. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es tener este tipo de indicadores y así lo tenemos con cada una de las poblaciones con las que trabajamos. Si me preguntas específicamente de los niños, esa es una parte donde nosotros le inyectamos muchísimo. Tenemos un... En general, no solo de los niños, sino en general, ¿cómo trabajan para el seguimiento y cómo funciona, no? Mira, con los niños tenemos todo un programa con las mamás y con los niños de vínculo emocional en el cual cuando estamos a 6 meses de que el niño vaya a salir, se empieza a trabajar súper intenso con la mamá y el niño para que sea una separación lo más saludable posible. Entonces, hay un punto que nos los llevamos de viaje, tenemos ahí ciertas alianzas, por ejemplo, aquí con Royal, con diferentes aerolíneas, y nos los llevamos de viaje para que empiecen a ver lo que es dormir separados de sus mamás, estar separados de ella y nosotros empecemos a trabajar esta separación con ellos y ahí vamos viendo con la mamá a dónde se va a ir y cuál es el mejor lugar para ellos. Entonces, a veces es con un familiar, a veces en muchísimos casos hemos tenido que intervenir para buscar alguna casa hogar para que estos niños se puedan ir y lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, antes de salir, los niños se van unos días a la casa hogar, van regresando. Entonces, todo esto hace que no sea un proceso traumático y que no sea de un día para otro, sino que vaya siendo bastante paulatino para que el niño vaya teniendo esta anticipacidad. Entonces, hasta ahorita hemos trabajado con más de 350 adolescentes en conflicto con la ley. Tenemos más de 100 niños con los que hemos trabajado y sin embargo el trabajo crece. Tenemos ya, el año pasado empezamos a abrir proyecto en Nuevo León, lo cual es un logro increíble para nosotros porque ya no solamente estamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, sino ya también estamos trabajando en la frontera gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos por medio de USAID. Entonces, pues justo esta es la idea, seguir creciendo y pues me preguntas cómo apoyar, hay muchísimas maneras de cómo apoyar, tenemos muchos programas de voluntariado, tenemos muchísima necesidad económica para poder llevar a cabo nuestros proyectos, porque como comentó Saskia, al principio somos un equipo operativo, todos los días tenemos equipo metido adentro de las cárceles, adentro de los centros de internamiento, entonces tenemos psicólogos, tenemos abogados, entonces justamente se necesita pues mucho dinero para poder llevar a cabo este proyecto. Es increíble lo que están haciendo. Yo quería preguntar, a ver, los niños, ya platicamos de ellos, están con sus mamás hasta los 3 años, después viene lo que ya nos explicaban y después viene un seguimiento con ellos. ¿Qué pasa con los adolescentes? Que es una pregunta que teníamos ahí, ahorita del público. Los que ya están en prisión son escenarios distintos, ¿no? Los adolescentes que están en prisión, ahí de manera concreta o más clara para entender cómo es un programa de reinserción de un adolescente. O sea, hoy es el día 1 o está 6 meses de salir. ¿Cómo lo acompañan? ¿Cómo le ayudan a que tenga una real reinserción social? Nosotros partimos de que definitivamente
las cárceles no se parecen ni tantito a los centros de internamiento. Desde Reinserta, algo que estamos convencidas, y también Mercedes y yo a título personal, es que las comunidades y estos centros deben de ser espacios de oportunidad. ¿A qué me refiero? Como mencionó Mercedes en el estudio que hicimos de factores de riesgo que está en la página de Reinserta, hemos visto que los adolescentes que llegan con nosotros vienen de ambientes sumamente violentos, donde hay muchísima... el estudio que hicimos de factores de riesgo, digamos, como normalización de la violencia. Y algo que hemos trabajado con ellos es que estos espacios donde los alejamos de sus familias de alguna manera y de los ambientes tóxicos a los cuales pertenecen, nos ayuda un poco a brindarles esas oportunidades que no han tenido. Nuestros chavitos de repente tienen una cosa como muy infantil, porque, y como yo lo trato de definir, hay una niñez interrumpida con ellos, ¿no? O sea, para mí, un niño que agarra una pistola a los 9 años y es sicario a los 10 o 11 años, tiene todo menos culpabilidad, ¿no? Es que se ha generado mal en la sociedad para que ese niño esté armado y esté matando gente a esa edad. Y esas son las historias de nuestros chavitos que se dedican al sicariato en la delincuencia organizada. Entonces, lo que hemos creado nosotros a lo largo de estos 6 años, 5 años, es... No, del programa de reinserción, 6, desde que ganamos USAID por primera vez, ¿no? 6 o 5, sí. 6, y hicimos el programa de adolescentes en conflicto con la ley. Hicimos un programa especializado. Nuestro modelo es personalizado. Trabajamos únicamente delitos graves, no trabajamos delitos que no son graves. Entonces nos da la oportunidad y nos da la necesidad también de tener que ser como muy especialistas en la necesidad que tiene este chavito, ¿no? Ninguno de nuestros chavos ni de nuestras chavas se parece uno al otro. Y para poder interrumpir, porque nosotros no lo vemos como un tema de magnitud, sino de impacto. Para poder interrumpir a un chavito que lleva X cantidad de homicidios y que deje de interrumpir es un gran impacto en la sociedad, pero también es un gran trabajo. Nuestro modelo está basado en 5 ejes, pero está completamente personalizado en todas las áreas que ese menor necesita para poder salir adelante. Tema educativo, tema restaurativo, tema que tenga que ver con arte, cultura y deporte, todo lo que tiene que ver con la salud mental y lo psicológico, y todo lo que tiene que ver con la laboral. Porque algo también que nos pasa mucho que nos llega un chavito que se dedica al narcotráfico, por ponerte un ejemplo. Y ese chavito, el dinero que hace, que es mucho dinero, lo lleva a su casa. Y pues a la casa le viene muy bien que venga el niño con 100,000, 200,000, 300,000 pesos en la bolsa. Claro. Y el día que ese niño no viene con esa cantidad de dinero, ya no me viene tan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que nos pasó muchísimo cuando estábamos creando el modelo es que insistíamos muchísimo en trabajar con la familia. Y entonces nuestra área de salud mental hacía estas como terapias grupales familiares y impulsábamos mucho y nos pasábamos horas marcándole a las familias de, oye, consideramos que es importante que vengas y que platiquemos en conjunto, fíjate que Juan, Víctor o como le quieras llamar, va muy bien, sí, nos vemos mañana, y nunca llegaban. Incluso tuvimos que sacar esa parte de nuestro modelo del panorama porque realmente se volvió un problema. Porque dolía más que los chavos no, o sea, verlos esperando en la terapia y sabiendo que su mamá pues le valía, ¿no? O que al tío, a la abuelita o a quien sea. Entonces, por ese lado, como fue como muy fuerte. Tenemos una alianza con la Universidad de Northwestern y ellos nos han ido como alineando y nos han ido como caminando a poder crear un modelo y sistematizarlo lo más que se pueda. Pero es complicado porque son chavos que tienen su propia historia y que requieren de cierto tratamiento como muy especializado. Y te topas con problemas que son durísimos, la ingobernabilidad en las comunidades de tratamiento. El otro día fuimos a Tamaulipas a entrevistar a un chavito sicario que empezó en el sicariato a los 6 años, llevaba 5 años privado de su libertad, no tenía nombre, o sea, le pusieron un nombre ahí el juez cuando lo sentenció, no sabíamos bien qué edad tenía porque no tenía el de nacimiento. Y fue un coraje porque hicimos todo, así humanamente. A Mercedes y a mí nos pegó durísimo ese caso. Y hasta hubo un momento donde
cosa que nunca pasa, así yo lloraba, ya sabes, es una cosa horrible porque, entonces, trajimos a este chavito a México, nos costó el mundo. Yo le hablé a la esposa del gobernador y casi que la amenacé a muerte, así de, le sacan un acta de nacimiento, porque no puede ser que está en la comunidad de tratamiento y que no tiene un acta de nacimiento, lleva 5 años privado de la libertad con ustedes. Entonces es el colmo. Y le dieron, vino a México y cuando le hicieron todo el estudio de antidoping llevaba 2 días de consumo de cristal. Entonces, de repente, es como, ¿cómo puede ser que este chavo lleva 5 años privado de su libertad en un centro de tratamiento para adolescentes, o sea, menores de edad, Sí. y le están metiendo cristal adentro de las casas? Entonces, les diría que la ingobernabilidad de los penales ha sido un gran obstáculo, porque los chavos que nos llegan a la casa de reinserción no nos llegan con un trabajo previo de meses o de años, ¿no? A menos de que hayan estado en nuestro trabajo, en nuestra comunidad adentro de los centros. También se ha vuelto como muy complicada esa parte y ha sido una labor como muy fuerte la que se ha tenido que hacer. Y la otra es esta parte como de salud mental y la parte económica. Muchos chavos también nos llegan ya con daño neuronal de la cantidad de droga que se han metido, y nos llegan y nos dicen, es que yo quiero ser astronauta, ¿no? Por decir una tontería, pero Sí, es como, sí, ya con ¿sabes? daño Hay que ya hacer la también. primaria. Claro. Sí. O nos llegan, por ejemplo, de los primeros casos que tuvimos, nos llegó un chavito con certificado de secundaria terminada de la comunidad. Dijimos, perfecto, tenemos alianza con el TEC de Monterrey, lo enrolamos en la prepa del TEC de Monterrey, se puso súper nervioso y cuando dimos con por qué, chavito no sabía ni leer ni escribir. Y cuando nos metimos a ver qué pasaba, claro, en la comunidad en la cual él estaba y estuvo privado más de 4 años, varias veces, le hacían los exámenes, porque al gobierno le importaba más decir, ¿no? Nos llegaron X cantidad de chavos con X nivel educativo y nosotros los sacamos de aquí con este nivel educativo, que no era cierto. Ellos estaban haciendo los exámenes y presentando los exámenes, estaban dando certificados falsos. A este chavito, cuando lo regulamos, no tenía ni ni nivel de primero de primaria. Entonces también es una bronca, pues estás topándote con un chavito de 19 años de la calle, que no sabe leer ni escribir, entonces también... Pues, que te han dicho que sí, ¿no? Que te han dicho que sí. Aparte que te han dicho que sí, pero ¿y dónde lo pones a trabajar? ¿Dónde lo pones? O sea, ¿qué lo pones a hacer? Y con 2 hijos. Exacto. Y con 2 hijos. Oye, Saskia perdón, nada más si nos permiten, a Aida Barnicki nos escribe en Facebook, que se está transmitiendo en vivo, dice que, ¿y qué apoyo tienen de los gobiernos estatales y el federal? Porque se trata finalmente de un tema de seguridad. Lo que expresan es que tienen más apoyo de otros países que de México, que debería de actuar. Sin duda tenemos mucho más ayuda de otros países, y te voy a decir, no necesariamente es porque no queramos. A ver, una de las claves que nosotros hemos generado en Reinserta es la seguridad, los valores que tenemos y que nos rigen, no nomás a título personal a Mercedes y a mí, pero también como institución, y estamos en un mundo donde la corrupción y la impunidad abunda. Y el que no recibamos dinero del gobierno tal cual hace que sea mucho más factible, o sea, que sea... nunca nos hemos visto en una situación complicada en la cual nos pidan que hagamos cosas indebidas, ¿no? Entonces, eso nos ha mantenido la autonomía. Ahora, tampoco ha habido todas las posibilidades del mundo. Cuando sí recibimos dinero del gobierno es cuando es para proyectos muy específicos, no para Reinserta como tal. O sea, por ponerte un ejemplo, en su momento, hace unos años, la Fiscalía, la hoy Fiscalía, PGR en ese momento, nos dio cierta cantidad de dinero para llevar un proyecto que tiene que ver con perros y con adolescencia en conflicto con la ley. Pero se usó y que fue una para licitación de meses. Exacto, ante una licitación de meses aparte. Pero solemos para poder mantener nuestra autonomía. Ahora, lo que sí hacemos mucho es, sí estamos en las mesas necesarias. Yo estoy en el Consejo Nacional de Seguridad, fui nombrada por el mismo presidente de la República actual. Estamos también en la mesa de CIPINAS, tanto local como federal. O sea, sí hacemos como mucho labor. Ahí Mercedes y yo ahora sí que pues hacemos muy buena mancuerna,
porque la chamba es, estemos en las mesas que tengamos que estar, tengamos la vez donde tengamos que estar, pero siempre manteniendo esa autonomía. Y eso nos ha ayudado, que de repente tienes a un presidente que sale y dice que no van a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, y nosotros vimos, muchos compañeros nuestros se quedaron sin organización, tuvieron que correr a gente, porque perdieron muchas donaciones y perdieron por depender del gobierno. Entonces, en ese aspecto nosotros confiamos mucho en la ciudadanía y bueno, en la iniciativa privada también. Claro, oye, y también el tema penitenciario, como bien dijiste, es un tema de ingobernabilidad, es un mundo paralelo, o sea, hay tráfico de droga, hay alcohol, se vende de todo, y la verdad es que es un submundo. ¿Cómo se le ha dificultado a Reinserta entrar? Porque muchas veces es un panel cerrado, no deja que cuando salió la película de Presunto Culpable y el tema de destapar el sistema de justicia y luego destapar cómo funciona una cárcel, yo supongo que ustedes también han chocado un poco con pared, porque entrar no es fácil. Han recibido el apoyo, hoy por hoy ya hay una buena mancuerna con el gobierno para dejarlas trabajar con un sistema tan complicado que, como bien dices, es ciego para la ciudadanía no ve eso, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido el que puedan entrar a algo que es tan cerrado y que es un mundo propio, ¿no? Pues yo creo que ha sido un trabajo de muchos años. Definitivamente ahorita ya el propio nombre de Reinserta hace que nosotros podamos tener puertas abiertas, porque la realidad es que llegamos a sumar, y eso hemos dicho desde el principio. Reinserta no es solo la organización que enseña la basura que hay en la sociedad y la corrupción y lo oscuro. Cuando hay necesidad, claramente que lo tenemos que evidenciar, y obviamente nos regimos por valores muy, muy fuertes. Sin embargo, esto lo hacemos en todos nuestros procesos, es desde el subsecretario, desde el custodio, desde todos los internos, desde las familiares, toda la cadenita que sepa que venimos a sumar. Es como, ok, yo no voy a ser cómplice, pero no te vamos a dejar con esto solo, ¿sabes? Entonces, eso nos pasa muchísimo, y esto creo que un ejemplo claro que nos pasa fue, hubo un motín en un centro de adolescentes hace unos años, en el cual las familias nos empezaron a buscar a nosotros. ¿Y qué tal? Estábamos, ¿sabes qué? Yo en la oficina, y de repente llegaban llamadas de familiares de adolescentes diciéndoles, oye, a ver, me está diciendo mi hijo que está viendo un motín y que les están echando gas a todos los adolescentes. ¿Qué onda? Entonces ahí luego Saskia agarró el teléfono, le habló a la autoridad en ese momento y le dijo, ya, a ver, que estás teniendo un motín, ¿en qué te ayudamos? No, para nada, todo está perfecto, aquí no, para nada. A ver, y aquí fue un ejemplo perfecto de decir, a ver, oye, o trabajamos juntas o no, porque yo tengo a 40 familias diciéndome que hay un motín. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué onda? Explícame. Los Entonces, puso nerviosos. fue como, no, pues sí, tienes toda la razón, por favor ayúdenos. Y nos fuimos y estuvimos ahí en la noche trabajando, conocemos muy bien a los adolescentes, entonces siendo como justo parte, y no entramos como cómplices para nada, pero aquí fuimos un apoyo tanto como para el gobierno, como para los adolescentes, como las familias. Y creo que eso define mucho lo que hacemos en Reinserta, y es el mensaje que nosotros damos a los estados, que es, nosotros queremos sumar, no vamos a ser cómplices, no vamos a ser parte, pero venimos a sumar. Y esto ha hecho que en los últimos años de casi todos los estados de la República nos han buscado porque quieren conocer nuestros modelos, porque quieren apoyo, porque qué hacen con sus niños. Entonces, creo que ese posicionamiento, el cual nos ha costado mucho trabajo, nos ha legitimizado, y para nosotros es bien importante mantenerlo así, porque es hacer trabajo de impacto, de calidad, y que realmente sume a nuestro país. Podríamos seguirnos... También sumaría lo que dice Mercedes en cuanto a que son muchos años de trabajo, y sí quiero hacer como mucho énfasis y muchos años de mantenernos muy apegadas a nuestros valores. Yo estoy convencida que, y hemos tenido la escuela criminal, ¿no? Porque es de donde más aprende uno en este mundo. Pero en el momento que tú te descarrilas tantito, abres puerta a que tú seas una más de las que le entra a ese mundo. Y a la gente le sorprende, pero a nadie del equipo nunca le han pedido un peso para entrar a una cárcel, lo han extorsionado, nada. Una vez hubo un custodio que se pasó de lanza con uno de nuestros talleristas, de uno de nuestros chavos que trabajan en la fundación, y
que iba a dar un taller a una de las comunidades y armamos tal desmadre que lo acabaron corriendo al custodio, o sea, fue como, güey, no lo vamos a tolerar. Y Claro, entonces buenísimo. ha sido como bien interesante porque hemos ido como remando en este mundo de asquerosidad, porque sí es un mundo muy, muy feo, pero yo creo que hemos ido siendo como muy congruentes en ese aspecto. Me han logrado contagiar. Sí. ¿No? Podríamos... No, y es lo mismo para la población. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en uno de los centros de internamiento para adolescentes, nos dijeron, pues órenle, pásenle. Y llegamos y luego nos dijeron, este chavito, él es el que controla todo, a todos los demás, entonces pues a ver si quieren trabajar, porque pues con la mayoría de las organizaciones no quieren trabajar, les da flojera, viene la iglesia y no quieren. Entonces es desde ahí de echarnos 2 meses de literal no llegar a enseñarles nada, sino llegar a sentarnos a comer con ellos. Y era sentarte a comer rancho con los chavos y platicar de la vida y decían, ¿y tú qué? Y es como justamente, creo que bien no puso SAS, o sea, realmente creo que nuestro equipo ya tiene callo, entonces creo que justamente es eso, es ver a todos los del sistema como un sistema que son piezas claves para esto y traer como una bandera de paz, ¿no? Pero también hay que ser sinceros, cuando tenemos que ser oposición, somos oposición y a veces damos duro también cuando las cosas creemos que se están violentando derechos humanos, cuando no se está volteando a ver, entonces pues aquí es un poco la estrategia que llevamos en Hubo una vez que implementamos un proyecto con una autoridad y la verdad era un proyecto bien fregón, que les dijimos, mira, hay que hacer esto, hay que hacerlo de esta manera, está increíble, va a ayudar en esto y les encantó. Entonces armaron un proyecto en el gobierno para darnos dinero y de repente nos habla una de las personas que estaba metida en el gobierno y nos dice, mire, vamos a necesitar que saquen 3 cartas falsas de otras organizaciones diciendo que ellos pueden hacer este proyecto para que nosotros podamos justificar y dárselo a ustedes. No. Nos volteamos a ver Mercedes y yo y fue que no. Te estás equivocando. Estás equivocado, compañero. No, nos metimos una enojada. Ni madres, y si lo perdemos, porque tal cosa Mercedes y decíamos, güey, lo vamos a perder. No, porque es que antes lo decían, entonces lo vamos a tener que abrir a todas las organizaciones. Pues sí. Ábranlo. El mejor proyecto es el nuestro. Y si hay uno mejor, que se implemente uno mejor. Pero, sí, el chiste es la contribución social y todo, pero claro. Pero a partir de ahí nunca nos volvieron a pedir, por ejemplo, que avancemos una licitación nosotros, por ejemplo. No, está padrísimo. La verdad es que podríamos seguir platicando con ustedes horas y horas, tienen unas anécdotas padrísimas, la verdad es que lo que hacen es admirable, todo lo que han logrado y lo que van a lograr. Ojalá nos den la oportunidad de volver a platicar con ustedes de otros temas también que salieron, de lo que platicaban ustedes dos, quedaron varias preguntas que yo también he recibido y varias al aire muy interesantes, pero el tiempo es un factor. Y tenemos además, porque si esto no fuera suficiente, todavía ustedes están trabajando en estos momentos en otro proyecto padrísimo a raíz del COVID, de este problema de salud, de económico, en fin, de alimenticio que estamos teniendo en estos momentos. Su proyecto se llama Agrega y quisiera que nos platicaran en estos minutos que nos quedan, porque también es algo muy, muy importante, necesitamos sumar apoyo y esto es algo muy relevante. Vamos a pasar, si nos permiten, un video para que nuestro auditorio tenga la introducción de qué se trata. Terminando el video regresamos y nos platiquen más de en los últimos minutos del programa de este proyecto. Adelante, si nos hace favor, nuestro productor Jaime Cuellar. Cada peso que la gente como tú dona al carrito Agrega va a ser reunido en una cuenta concentradora. A medida que se vaya llenando, lo reunido en este carrito será distribuido entre organizaciones de la sociedad civil que son donatarias autorizadas y que han pasado nuestro proceso de selección conforme a los criterios publicados para tal fin en nuestro sitio web. Esos donativos serán entonces transformados por las organizaciones en comida real que se va a distribuir a familias afectadas por la crisis humanitaria de COVID-19. Una vez entregados los alimentos, las organizaciones nos presentarán reportes y evidencia fotográfica de su trabajo para garantizar la transparencia y rendición de cuentas a Agrega y sus donantes.
Además, el colectivo Agrega va a acompañar y documentar las historias detrás de esas despensas para poder contarte cómo se están usando los donativos y cuántas familias pudieron comer gracias a nuestra iniciativa. Así funciona Agrega, para que nadie quede con hambre. Qué increíble, increíble video, increíble propuesta. Desde que tuve oportunidad de que me lo presentara Mercedes y Saskia, se lo celebré y creo que es un movimiento muy loable. Saskia, Mercedes, esta iniciativa es increíble y creo que está reaccionando bien la gente. Cuéntanos cómo podemos ayudar, cómo nace esta idea y cómo participa la gente, por favor. ¿Quieres tú, Chu? No, pues si quieres yo doy una pequeña introducción. Saskia, como ya la pueden ver, cada vez que veo una crisis alta y así ha sido desde chiquita que he tenido el gusto de ser su amiga. Cuando empezó el tema del COVID, luego a Saskia se le prendió el foco de decir, híjole, la gente va a tener hambre. Entonces, me invitó a ser parte de este proyecto y a varios otros colegas, bastante multidisciplinaria la onda, y la idea es justamente esto, es poder alimentar a las personas en México, poder ser parte de sacar este país adelante en esta crisis, contando con lo más básico que es la comida. Agrega funge como una plataforma de segundo piso en la cual trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que lleguen a poblaciones vulnerables para poder alimentar a las personas en esta época. Es una plataforma que creamos, Mercedes se vio muy humilde en su descripción, pero que creamos, Mercedes, una de ellas, un grupo de personas, ante esta preocupación básica que es sí, COVID, sí, sin duda, temas de salud, pero no olvidemos que en México el 56.4% de la población trabaja en empleos informales, lo cual implica que viven un poco al día o tendrán pocos ahorros. Sí. Y la idea, y Mercedes y yo lo hablamos muchísimo, porque también como cabezas de una organización como Reinserta, de pronto dices, pues sí, tenemos que seguir trabajando en reinserción y sin duda nuestro proyecto, pero también hay que saber decir, en este momento México necesita que reenfoquemos y replanteemos muchos aspectos. También como a la población carcelaria, por ejemplo, le está perjudicando todo esto de coronavirus. Y bueno, hicimos y lanzamos esta iniciativa. La gente se puede meter a Donadora, te puedes meter a HipKid, te puedes meter a Rappi y ayudarnos. El 100% de las personas que estamos en esta plataforma, somos 16, estamos de manera voluntaria, nadie estamos ganando un peso, el dinero se va íntegro a las familias y como bien dice el video, por medio de organizaciones estamos asegurándonos que la gente, por lo menos ante la angustia que de por sí esta pandemia nos está trayendo, no me puedo ni imaginar a un papá, a una mamá que no puedan ponerle comida en la mesa a sus hijos. Eso me parece inhumano. La OMS, la ONU, todo el mundo ya determinó incluso el término seguridad alimenticia como un tema de seguridad mundial y eso es lo que tenemos que afrontar. Y creo que México va a tener que empezar a pensar más allá de temas de salud en cuanto a las consecuencias económicas que esta pandemia va a dejar. Y bueno, creo que nos caracteriza a todos los mexicanos esta solidaridad inalcanzable siempre que hay una crisis de este tamaño y natural, como fue en el sismo. Esta vez no nos podemos dejar con este monstruo, ¿no? Les estamos compartiendo aquí en vivo para que se fijen, vamos a poner el link donde pueden donar, es importante su donativo para que lleguen a la meta. Mercedes, ahorita ¿cómo van con la meta? ¿Qué porcentaje llevan y cuánto les falta? Bien, ahorita que acabamos de arrancar, en donaciones en efectivo vamos aproximadamente como en un 20%, sin embargo hemos tenido muy buena respuesta de donaciones en especie, pero necesitamos que la gente se meta, que done, cada peso se va a un alimento, no hay gastos administrativos, no hay gastos en sueldos, tenemos un proceso de selección brutal, gigantesco, bien transparente, para garantizar que cada peso se vaya a quien más lo necesita. Entonces, pues es eso, ayudarnos por medio de Donadora, de HIP, de Rappi, y dar mucha difusión para que podamos alimentar a México y que nadie se quede con hambre.
Padrísimo. Y antes de que cierre, mi querido Ricardo, ya estamos con el tiempo encima. Antes de dar la palabra a mi querido Ricardo y el cierre, no sé si Saskia, Mer quisieran agregar algo que quisieran mandar de mensaje. Vamos a tratar de dar mucha difusión a este programa para que también su mensaje llegue a más personas de lo que ya han logrado. Y evidentemente estoy muy agradecido en mi admiración para ustedes y siempre la seguiré admirando por todo lo que hacen por México. Por Muchas gracias. Jóvenes, Muchas gracias. por todo. Algo que Muchas quieran gracias. antes de que Ricardo cierre. Agradecerles por este espacio, por darle voz tanto a Reinserta como Agrega, y ahora sí que invitar a la gente que nos está escuchando a que se sumen. Hoy por hoy, y más quienes tenemos el privilegio de quedarnos desde casa, no podemos dar por sentado la gran necesidad que hay en voltear a ver a quienes no tienen esa fortaleza o esa, más que fortaleza, esa privilegio, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. Voltear a ver, voltear a saber que ante estas circunstancias México nos necesita a cada uno desde nuestra trinchera. Entonces, muchas veces es muy fácil nada más voltear a ver al gobierno o a quien le toque, pero sacar este país adelante es un tema de todos. Entonces, pues invitar a todo su auditorio a poner su granito de arena. Igual agradecerles a ustedes dos por el espacio. Definitivamente tanto Reinserta como Agrega necesitan esta difusión y necesitan del apoyo de la sociedad. Muchas gracias. Pues yo se los dije a todos, amigos, desde el principio cuando empezamos este programa, que estábamos con dos mexicanas admirables, ejemplares, que iba a ser un súper programa. Es una delicia platicar con ustedes. Nos faltó tiempo, nos faltó mucho por platicar, por aprender más de ustedes. Gracias por la labor que hacen, gracias porque el ejemplo que nos dan a todos. Quiero decirles que esta es su casa, desde luego, cuando quieran volver, siempre están aquí las puertas más para ustedes, y lo que necesiten de difusión de sus programas, vamos ahorita a subirlo a redes y a todo lo que tenemos para que se sume la gente a ayudarnos a este gran proyecto, los dos, Reinserta y Agrega. Hay mucho más que se puede ayudar y todos con un liderazgo como el que ustedes representan, seguro podemos sumar. Muchísimas gracias. Ahí están las redes sociales para ahí que está lo ya, y vamos a seguirlas difundiendo para sumar con ustedes, decía, siguiendo sus pasos, su liderazgo, su ejemplo. Gracias por lo que hacen por México y por todos nuestros Muchas gracias. y Muchas nos vemos gracias, pronto. que les vaya Gracias. bien. Y nos vemos en la siguiente emisión de A Puerta Cerrada. Gracias a nuestro productor Jaime Cuellar. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. En momentos como estos, cuando parece que todo se puso en nuestra contra, es cuando hay que aplicar las enseñanzas de los abuelos. Mi casa es tu casa, y aquí más vale que sobre a que falte, porque cuando le echamos más agua a los frijoles, donde come uno, comemos todos. En México, para mucha gente quedarse en casa significa no poder llevar el pan a la mesa. Gente que no puede llenar la alacena porque vive al día, y últimamente esos días son cada vez más largos. Familias afectadas por un momento del mundo que definitivamente vino a cambiar nuestra manera de vivir. Y que durante un tiempo, mientras todo vuelva a la normalidad, van a necesitar de todos nosotros. Llegó el momento de enseñar lo que aprendimos, para dar el ejemplo. Es ahora cuando nos unimos otra vez y le echamos más leña al fuego, pero ahora para preparar la comida. Un grupo de ciudadanos nos unimos y creamos una iniciativa para llevar alimentos a esas familias que más lo necesitan. Esa iniciativa tiene un nombre: Agrega, para que nadie quede con hambre. Si quieres cooperar, donde veas este símbolo, agrega.